La tierra tiembla con dolores que parecen no tener fin. Guerras, enfermedades y tragedias súbitas inundan las noticias. Muchos se preguntan si este lugar, de hecho, no es más que una especie de infierno. Sin embargo, el libro sagrado revela una explicación para este dolor y presenta la verdadera ruta de escape. La Biblia describe el mundo como un escenario de conflictos desde que el pecado entró en la historia. En ella encontramos advertencias sobre el estado decadente en el que vivimos y al mismo tiempo la esperanza de salvación. Cada generación enfrenta un mar de desafíos que exponen la miseria del ser humano y la urgencia de un rescate. No se trata de teoría de la conspiración ni de ficción. La palabra de Dios registra eventos y profecías que iluminan el sentido del sufrimiento, señalando tanto la causa como la solución. Aunque muchos ignoren estas alertas, permanecen vivas, esperando a quien quiera oír. Si tienes dudas sobre dónde encontrar paz en medio de tanto dolor, has llegado al lugar correcto. El viaje que comienza ahora mostrará cómo las Escrituras aclaran el origen de tanto sufrimiento y cuál es la salida preparada para todos nosotros. Que esto sea una invitación para despertar el entendimiento y abrazar la oportunidad de vivir algo mayor. Prepárate para sumergirte en 10 etapas que revelarán, a través de los pasajes bíblicos, la verdad detrás del caos mundial y la única forma de escapar. Aunque parezca difícil, existe una respuesta confiable, y no viene de teorías humanas, sino del Dios que conoce el final desde el principio. El mundo que nos rodea. Cuando miramos el escenario global, es fácil pensar que vivimos en medio de una pesadilla. La Biblia, en 1 Juan capítulo 5, verso 19, afirma que el mundo entero yace en el maligno, señalando la influencia de un poder espiritual que actúa contra el bien. El dolor que vemos no es mera coincidencia, ni parte de un ciclo natural. Se extiende en catástrofes, en noticias diarias que sacuden la fe de muchos y en la sensación de que la injusticia solo aumenta. Cristo advirtió en Juan capítulo 16, verso 33, que tendríamos aflicciones en este mundo, pero nos alentó a tener buen ánimo, pues Él venció. Esta realidad caída no es accidental. Así como un árbol enfermo da frutos amargos, un mundo contaminado por el pecado genera tragedias en secuencia. Los esfuerzos humanos para arreglar todo suelen fallar, porque el problema es mucho más profundo que políticas o tecnologías. La raíz está en el distanciamiento de Dios. Hay quienes cuestionan si Dios realmente se preocupa, viendo tanto sufrimiento esparcido, pero la propia Biblia muestra que el Creador no está ajeno a nada. Él estableció un plan de rescate para cada persona a través de su Hijo. Esta promesa es la única razón para mantenernos firmes, incluso ante el caos actual. El origen de tanto dolor. Para entender si este mundo se asemeja a un infierno, necesitamos regresar al principio. En Génesis capítulo 3 encontramos el relato de la caída humana. Adán y Eva vivían en armonía, pero la rebeldía contra el orden divino abrió la puerta al dolor. En ese punto, el pecado entró en la experiencia humana. A partir de ese momento, la tierra fue maldecida. Génesis capítulo 3, verso 17, dice que el suelo comenzó a producir espinas y cardos, y el trabajo se volvió arduo. Junto con esto, la muerte entró en escena, algo que no formaba parte del plan original. Romanos capítulo 5, verso 12, refuerza que la muerte llegó a todos porque todos pecaron. Lo que llamamos infierno en la tierra es reflejo de esa ruptura inicial. Antes, no había separación entre el Creador y la criatura. Hoy, vivimos rodeados de guerras, enfermedades e injusticias que brotan de la corrupción humana. El Edén, antes perfecto, se perdió. La naturaleza gime y espera redención, como presenta Romanos capítulo 8, verso 22. Si no reconocemos este origen, continuaremos sin respuestas ante la intensidad del mal que nos rodea. No se trata simplemente de fallas morales, sino de una ruptura espiritual. El pecado no solo manchó nuestra relación con Dios, sino que también desencadenó consecuencias
que se extendieron como una plaga por la creación. ¿Quién reina en este mundo? La Biblia señala que existe un agente responsable de gran parte del daño que enfrentamos. En Juan capítulo 12, verso 31, Jesús habla sobre el príncipe de este mundo. Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, lo llama Dios de este siglo. Es evidente que hay una fuerza maligna ejerciendo dominio aquí. Esto no significa que Dios haya perdido el control absoluto. Significa solo que Él permite cierto espacio para que el diablo ejerza influencia, resultado de la elección humana de rechazar la autoridad divina en el Edén. Este enemigo, según las Escrituras, vino a robar, matar y destruir, conforme a Juan capítulo 10, verso 10. Las enfermedades, los terremotos, el hambre y la violencia son síntomas de un sistema corrompido por este líder maligno. No se trata de culpar al diablo por cada acto malo que cometemos, sino de reconocer que él instauró un reino de engaño, y muchas veces las personas siguen este camino sin resistencia. La rebelión inicial del ser humano dio espacio para que este adversario obtuviera terreno fértil. Desde entonces, vivimos como extranjeros en una tierra que hace oposición al Creador. La historia, llena de conflictos y disputas, prueba que este dominio sigue activo, intentando subyugar a la humanidad y alejarla del verdadero Dios. El colapso de toda la creación. El sufrimiento no se limita a la esfera humana. En Romanos capítulo 8, versos 21 y 22, Pablo revela que toda la creación gime y está juntamente con dolores de parto hasta ahora. Terremotos, inundaciones y todo tipo de desastre natural muestran la tierra en agonía. Al principio, el jardín era regado por una armonía perfecta. Con la llegada del pecado, hubo un desequilibrio que se reflejó en cada aspecto del planeta. No se trata solo de la contaminación o del uso inadecuado de los recursos naturales, sino de un colapso estructural. La naturaleza refleja el drama del pecado que manchó la relación entre lo humano y lo divino. Esta situación es, en parte, la razón por la cual algunas personas creen que vivimos en el infierno. Ven el dolor en los animales, las catástrofes súbitas y el sufrimiento que no perdona ningún rincón del mundo. Sin embargo, la Biblia aclara que el infierno final será algo mucho peor, reservado para el juicio. Lo que enfrentamos ahora son las consecuencias de una tierra que perdió su armonía original. Incluso en medio de este desorden, hay esperanza de redención tanto para la humanidad como para la propia creación. Las Escrituras apuntan a un futuro en el que nuevos cielos y nueva tierra serán establecidos, conforme al Apocalipsis capítulo 21, verso 1, restaurando el propósito perfecto de Dios. Pero hasta entonces, necesitamos lidiar con este cuadro de dolor y esperar con paciencia, sabiendo que la promesa no fallará. Las evidencias del fin. Cuando Jesús habló sobre el fin de los tiempos, en Mateo capítulo 24, describió señales que parecen ser titulares diarios: guerras, hambres y terremotos en varios lugares. El mundo tiembla con epidemias y crisis de todo tipo, mientras el amor se enfría. Estas señales no son castigos aleatorios, apuntan al regreso de Cristo, indicando que caminamos hacia el clímax de la historia. Lucas capítulo 21, verso 26, menciona corazones angustiados por lo que está por sobrevivir al mundo. Es casi imposible leer estos pasajes y no relacionarlos con lo que vivimos hoy. La inestabilidad política, la multiplicación de la iniquidad y el desespero que invade las naciones son piezas de un rompecabezas que las Escrituras ya han armado desde hace mucho tiempo. Cada evento que sacude el planeta debe recordarnos que no fuimos hechos para este sistema caído. Nuestra esperanza está en algo superior. Mientras el mundo grita por la búsqueda de soluciones, olvidamos que la causa es espiritual y exige un rescate divino. Las profecías bíblicas sirven de alerta y consuelo al mismo tiempo. Alerta de que el escenario empeorará hasta el regreso del Rey, y consuelo por saber que la justicia perfecta de Dios prevalecerá cuando Cristo regrese. El único camino de escape. Ante tanta adversidad,
La pregunta que clama dentro de cada corazón es: ¿existe salida? La Biblia responde con un nombre: Jesús. Él afirma en Juan capítulo 14, verso 6: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Si existe escape de este estado de dolor, está en Él. De acuerdo con Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quien se une a Él por medio de la fe, experimenta la liberación del poder del pecado y encuentra paz, aunque el mundo alrededor parezca estar en llamas. Solo el Hijo de Dios fue capaz de vencer la muerte y ofrecer vida eterna. Las personas intentan varias rutas para escapar del dolor: filosofías, religiones alternativas, búsqueda de placeres o incluso negación de la realidad. Pero nada de eso sana la angustia fundamental del ser humano. Sin la reconciliación con el Creador, continuamos presos en nuestra falla espiritual. Cristo no prometió ausencia de conflictos. Al contrario, Él mismo pasó por desprecio, traición y sufrimientos extremos. Aún así, triunfó sobre las tinieblas al resucitar. Seguir sus pasos no es entrar en un cuento de hadas, sino descubrir sentido en medio de la tormenta. Esta esperanza no engaña, pues fue conquistada a precio de sangre. El cambio empieza por dentro. Muchos se preguntan por qué, incluso después de conocer el mensaje de Jesús, el sufrimiento continúa. La respuesta es que la restauración total vendrá en la consumación de todas las cosas, pero desde ya el cambio interior ocurre en quien recibe el Espíritu Santo. La paz bíblica no es ausencia de problemas, sino fuerza para enfrentarlos. Ezequiel capítulo 36, verso 26, habla de un corazón nuevo que Dios pone en nosotros. Esta es la clave para vivir en este mundo roto, sin ser totalmente dominado por los dolores. En medio del dolor, hay personas que brillan como luces en el mundo, conforme a Filipenses capítulo 2, verso 15, porque fueron transformadas por dentro. Este cambio no es producido por esfuerzo propio, es fruto de la acción divina, generando nuevos valores y actitudes. La Biblia llama a esto nuevo nacimiento, como leemos en Juan capítulo 3. Es un reinicio espiritual que capacita para enfrentar la realidad actual de manera diferente, aunque rodeado de sombras. El proceso de santificación no libera al creyente de problemas, pero ofrece gracia y discernimiento para atravesar cada lucha. En lugar de miedo, nace la confianza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la completará, conforme a Filipenses capítulo 1, verso 6. Es esta certeza la que da sentido al caminar, incluso en terrenos áridos. El tiempo de la paciencia. Una de las mayores inquietudes es la aparente demora de Dios en resolver todo. El apóstol Pedro escribe en 2 Pedro capítulo 3, verso 9, que el Señor no retrasa su promesa como algunos imaginan. Él es paciente, deseando que más personas se arrepientan y sean salvas. Es un acto de amor divino conceder tiempo al mundo para que el mayor número posible de personas encuentre el camino de regreso. Aunque este periodo esté lleno de lágrimas, Dios aprovecha cada instante para trabajar en los corazones, llamándolos al arrepentimiento. Esta espera puede hacernos cuestionar, pero la Biblia enseña que, para el Eterno, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, conforme a 2 Pedro capítulo 3, verso 8. El Creador tiene una perspectiva diferente a la nuestra, y en su soberanía, Él actúa en el momento justo. Mientras este tiempo de paciencia se prolonga, el sufrimiento humano permanece como recordatorio de la gravedad del pecado y de la urgencia de buscar la reconciliación. Cada dolor puede convertirse en oportunidad para clamar a Dios y encontrar en Él el verdadero refugio. Es un período de aparente silencio divino, pero lleno de propósito. La victoria que nos espera. La idea de que vivimos en un infierno en la tierra incluso puede tener sentido ante tanta tragedia, pero no es el desenlace que la palabra de Dios proclama. El Apocalipsis, capítulo 21, verso 4, describe el futuro en el que Dios enjugará toda lágrima, y no habrá más muerte, llanto ni dolor. El verdadero infierno
según las Escrituras, será la separación eterna de Dios, un destino terrible reservado para el diablo y para aquellos que persistan en rechazar al Creador. Sin embargo, hay una promesa gloriosa para quien deposita la fe en Jesús, un reino de justicia, sin lágrimas ni sufrimientos. Esta perspectiva señala que, aunque vivimos en un mundo dominado por el mal, no es el infierno final y tampoco durará para siempre. Cristo regresará para restaurar todo conforme al plan original. Será el momento en que los fieles experimentarán la victoria definitiva. Las tinieblas serán disipadas y la justicia reinará plenamente. Esta certeza alimenta nuestra alma y nos hace ver que el sufrimiento presente tiene fecha para expirar. El mal no triunfará eternamente. La redención, prometida desde Génesis, cumplida en Cristo y consumada en el futuro, garantiza que el dolor no tiene la palabra final. Mientras esperamos, vivimos por fe, anclados en esta promesa eterna. La última llamada a la esperanza. Llegamos al final de esta reflexión, pero la decisión que despierta puede ser el comienzo de algo nuevo en tu historia. La Biblia nunca mintió sobre las adversidades que surgen a lo largo de la vida. Reconoce que la tierra está corrompida, pero anuncia que hay una salida. Jesús, al morir en la cruz, pagó el precio que nos separaba de Dios. Al resucitar, Él venció la muerte y abrió un camino que nadie más podría abrir. Si por un lado vivimos en un lugar tomado por la maldad, por otro, existe la puerta que conduce a la vida eterna. No necesitamos seguir siendo rehenes del miedo y la desesperación. Hay consuelo y propósito en la comunión con el Padre. El mundo puede dar la sensación de ser un infierno, pero la llama de la esperanza está encendida. La invitación es clara. Venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Mateo capítulo 11, verso 28. Aceptar esta invitación cambia el rumbo de todo. Significa reconocer la soberanía de Dios y abrazar la salvación en Cristo. Aunque los problemas continúen, nuestro interior se transforma y comenzamos a caminar con la certeza de que el dolor tiene fin. Que este mensaje resuene en lo más profundo de tu alma, recordando que, a pesar de todo el mal que nos rodea, hay una salida real y poderosa en la persona de Jesús. Gracias por leer hasta aquí y por buscar respuestas en la palabra de Dios. Si este contenido edificó tu corazón, compártelo con alguien que necesite oír la verdad que libera. Continuemos vigilantes, pues la esperanza ya está a nuestro alcance. Que las bendiciones del Señor te sostengan y mantengan viva la certeza de la vida eterna.